Bienvenidos una vez más a su programa de análisis sociopolítico Desenlaces. Hoy, en este primer segmento de análisis de coyuntura, vamos a conversar sobre el vil, artero, fascista y criminal golpe de Estado perpetrado contra la esperanza del pueblo boliviano, contra el gran jefe indio del sur, Evo Morales, y contra la democracia del planeta. Un golpe de Estado diseñado y planificado desde los Estados Unidos, donde el mascarón de proa, quien llevó la misión, diseñó el plan, fue nada más y nada menos que la OEA. Razón tenía nuestro amado comandante Chávez cuando decidió que Venezuela tenía que retirarse de la OEA. Razón tenía el comandante en jefe, Fidel Castro, cuando la estigmatizó de ministerio de las colonias. Para eso sirven esas multilaterales, no para avanzar en función de la dignidad, del progreso, de la prosperidad y de la redención social de los pueblos, sino para ponerse al servicio de los poderosos para seguir subyugando a los pueblos. Decía nuestro amado comandante Chávez, otro mundo es posible, pero para que otro mundo sea posible hay que construir un nuevo orden social. En Bolivia se diseñó la estrategia en Atlanta. El golpe de Estado no lo dieron el domingo pasado 11. El golpe de Estado se diseñó desde hace 6 meses. Un golpe de Estado que venía constituido de 3 fases. Una primera fase de organización, una segunda fase de ablandamiento, donde realizaban asambleas, donde preparaban la fuerza y paralelamente con su caballo de Troya, que son los grandes medios hegemónicos de comunicación, satanizaban, estigmatizaban y criminalizaban al gobierno de Evo Morales, su imagen, a su familia, a su gestión, y con ello generar las condiciones subjetivas para el repudio colectivo y avanzar hacia la tercera fase, que fue el día de las elecciones. Ya estaba previsto, ya ellos lo sabían. Se filtraron 16 conversaciones y allí se establece claramente que ellos sabían que iban a perder las elecciones. Ellos sabían que Evo les ganaba en primera vuelta. Por lo tanto, dentro del plan estaba concebido no reconocer los resultados y venía entonces una institución como la OEA a meter las manos. Nosotros observamos y apelamos a nuestra memoria. ¿Qué dijo el gobierno de los Estados Unidos? Que había que hacer unas nuevas elecciones. ¿Qué dijo la Comunidad Económica Europea? Nuevas elecciones. Los observadores de la OEA, ¿a qué fueron allá? A pedir nuevas elecciones. Y es así como se prepara el escenario y Evo Morales, prevalido de buena fe, yo no diría que ingenuidad, yo diría un buen hombre, un hombre humilde, un hombre honesto, un hombre con acendrados valores y principios morales y éticos, no le tuvo miedo a la auditoría, y quien lleva la voz cantante en la auditoría es la OEA. Esa auditoría que realiza la OEA, en su ejecución, invita a la oposición boliviana a que venga a consignar pruebas del fraude. No solo no consignaron pruebas del fraude, sino que negaron la posibilidad de que se abriera una investigación para obtener la realidad de los resultados y hacer ver, a través de sus grandes medios hegemónicos globalizados, para posicionar en el imaginario colectivo que evidentemente Evo no le dieron un golpe de Estado, sino que él se montó en un fraude y la repulsa popular le pidió la renuncia. No, esto es un montaje. Nadie se los va a creer. Fue imposible auditar las elecciones porque la derecha, el fascismo, con odio, lo primero que empezó a destruir y a quemar fueron las sedes del Tribunal Superior Electoral. Y al quemar la sede, quemaban las boletas
quemaban las actas, quemaban las tarjetas, quemaban los resultados, y la OEA entonces, en su informe preliminar, establece que como no se puede auditar, no dice el por qué, los muy sátrapas, no se puede auditar, pero lo que procede es unas nuevas elecciones. El compañero Evo Morales, como sabía que tiene la mayoría, que él ganó en buena lid, él acepta la solicitud de la OEA. Ahí está la carátula del informe que presentó la OEA. Ese es el informe. Más derechos para la gente. Secretaría para el fortalecimiento de la democracia. ¿Cuál democracia fortalece esa secretaría? Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, el DECO. Más nunca volverá ese DECO a Venezuela y no puede volver a ningún pueblo libre, soberano e independiente. Análisis de integridad electoral. Elecciones generales del Estado Plurinacional de Bolivia del 20 de octubre. Hallazgos preliminares. Dicen que no consiguieron nada y como no consiguieron nada, hay que repetir las elecciones. Evo Morales accede, el fascismo se va a las calles, ya no solo destruyó el material electoral para que no se auditara, sino que también entonces avanza el golpe de Estado sobre la coacción, sobre la intimidación y sobre el hostigamiento. Todos somos testigos de excepción porque fue un hecho comunicacional público notorio. Esta señora alcaldesa con su dignidad, a quien golpearon, a quien torturaron, a quien pintaron de rojo y le cortaron el cabello, y la señora sentada en el piso, golpeada, vejada, decía que ella no renunciaba a sus principios. Eso lo hace un revolucionario. Los fascistas son cobardes. Los fascistas se mimetizan. Los fascistas no tienen dignidad, bueno, no tienen palabras, no tienen valores, no tienen principios, no tienen moral y no tienen ética. Y es así como en medio de una conmoción generada empiezan los ministros a renunciar. ¿Y qué informaba la prensa mundial? Bueno, están reconociendo el fraude. No están reconociendo ningún fraude. Los ministros renunciaban porque les asediaban sus casas, se las empezaban a incendiar, les torturaban los hijos y la esposa para que vean la cobardía del fascismo. Y luego los ponían que hablaran con el ministro, con el gobernador o con el senador o el diputado. Y si no accedía a la renuncia, le mataban la familia. En ese escenario, incluso le quemaron la residencia a una hermana del presidente de la República. Es que Evo Morales decide renunciar. Pero antes de eso, él, para garantizar el Estado de Derecho, para garantizar el orden, para garantizar la legalidad, sostuvo comunicaciones con el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Ese cobarde no solo no le contestó el teléfono, sino que apareció en una rueda de prensa pidiéndole la renuncia. Veamos lo que le dice ese cobarde a Evo Morales. Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia comunica a la opinión pública que, ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la Constitución Política del Estado, en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Que renuncie para que permita la paz y la estabilidad. Es decir, que ese felón da como un hecho que el responsable de la violencia, el responsable de la agresión del fascismo, el responsable de que bandas criminales asedien a los familiares del movimiento al socialismo, a gobernadores, a ministros, a altos funcionarios, es Evo Morales. Y la solución es que Evo Morales se vaya. Es decir,
que allí se consuma el golpe de Estado. Previamente a ello, sí, el comandante general de la policía también informó que él no iba a participar. Aquí en este hecho es importante para el análisis que nosotros entendamos que Guinchard, en su libro de la dictadura a la democracia, que los conocemos como el método de golpe suave, el golpe se llama suave no porque no hay violencia, sino porque no participan las Fuerzas Armadas. Ellos actúan sobre la inacción de las Fuerzas Armadas. Se cumplió al pie de la letra el recetario de Guinchard al decir la policía que no va a sofocar a los delincuentes que están azotando, asediando y cometiendo las más grandes atrocidades contra los indígenas. Al la Fuerza Armada decir que el responsable es el presidente constitucional y que la solución para la paz es la renuncia, allí se establece la inacción, es decir, ellos no participan y se materializa el golpe de Estado. Extraño no es que después de materializado el golpe de Estado, los que informaron que no iban a agredir al pueblo, los que informaron que no salían a la calle a reprimir, ahora sí andan asesinando a los indígenas, a los movimientos sociales, a los sindicatos que están pidiendo que Evo Morales regrese a la presidencia de la República. Consumado el golpe de Estado, fueron al Senado de la República, y ya lo voy a explicar con lujo de detalles. El Senado de la República tiene una conformación estructural de 36 senadores. Aquí está la Constitución de Bolivia. ¿Qué dice la Constitución? Tiene 36 senadores. De los 36, 25 son del movimiento al socialismo, 5 de la Unidad Democrática y 12 del Partido Demócrata Cristiano. Es decir, que Evo tiene 25, y 2, y la oposición tiene 11. Oigan, con 11 senadores, si son 36, la mitad es 18, la mayoría es la mitad más una, 19. Con 11 senadores, una señora senadora se autonombra presidenta del Senado, y como en la sucesión viene establecido el orden, ella entonces asume la presidencia de la República. ¿Qué dice? Ahí está la foto de la señora. Vean esto. Esto es deleznable. Esto es aborrecible. La Fuerza Armada imponiéndole la banda presidencial. Dentro de esta Constitución, la Fuerza Armada, dentro de la esfera de sus atribuciones, no tiene competencia ni para pedirle renuncia a presidente alguno, porque no es su competencia, y menos aún para certificar que alguien va a ser presidente solo en un golpe de Estado. Ahí está la demostración del golpe de Estado. Es la Fuerza Armada la que le impone la banda presidencial a esta señora. Pero además, esta señora convocó, se autodesigna gobernadora en una sesión. Oigan, 166 entre diputados y senadores tiene las sesiones bicamerales, 36 diputados y 36 senadores y 130 diputados. La mitad es 84, la mayoría 85. ¿Saben con cuántos diputados esa señora hizo sesión ayer? Con 42 diputados y 11 senadores, es decir, con 52 legisladores, con el 31%, ni siquiera el 50%, con el 31% se autoproclama presidenta de la República. Ante estos hechos existe una disyuntiva. La derecha reaccionaria va a seguir utilizando sus grandes medios hegemónicos globalizados para posicionar en el imaginario colectivo que Evo renunció, y nosotros, los pueblos, los movimientos sociales,
los que buscamos caminos de dignidad, de redención social, los sempiternos excluidos de la tierra, los pobres, los humildes, los descalzos, los sin camisa y los sin tierra, seguiremos denunciando que hubo un golpe de Estado. Y yo, para finalizar este primer segmento, quiero hacer un análisis apegado a pleno derecho. Es decir, vamos a hacer el siguiente análisis jurídico. Primero, Evo renunció. Establece la doctrina jurídica que cuando se emplea el uso de la fuerza para imponer a una persona a decir algo en contra de su voluntad, se incurre en el delito de coacción, intimidación y hostigamiento. Por lo tanto, queda viciada de nulidad de pleno derecho o la inexistencia de los actos. Está demostrado que Evo Morales, cuando renuncia, él lo hizo para proteger al pueblo. Al contrario de lo que hace Piñera, Evo renuncia para proteger al pueblo de un baño de sangre. Piñera baña de sangre a su pueblo chileno para él no renunciar. Ahora, si está demostrada la coacción, el hostigamiento, ese hecho no tiene validez. La renuncia no tiene validez. ¿Pero qué dice la doctrina constitucional boliviana? ¿Qué dice la Constitución de Bolivia al respecto? Primero vamos a leer el artículo, con su permiso, el artículo 169. Dice, en caso de impedimento o ausencia definitiva de la presidencia o del presidente del Estado, será reemplazado por la vicepresidenta o vicepresidenta. Hago un inciso aquí para decirle, el vicepresidente renunció. Y a la falta de esta o por la presidenta o presidenta del Senado. La presidenta del Senado también renunció por coacción, por intimidación y por hostigamiento. Y en caso de la ausencia de ella, por la presidenta o el presidente de la Cámara de Diputados. En último caso, se convoca a nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días. Oigan, renunció el presidente, renunció el vicepresidente, renunció la presidenta del Senado y renunció el presidente de diputados. Debe constituirse la Cámara porque la doctrina constitucional establece en el artículo 161 lo siguiente. Las cámaras se reunirán en la Asamblea Legislativa Plurinacional para ejercer las siguientes funciones, además de las señaladas en esta Constitución. Numeral 3. Admitir o negar la renuncia. Repito, admitir o negar la renuncia. Si las cámaras no se han reunido, no hay quórum, porque Evo Morales dicen que no es el presidente. Porque si la mayoría la tiene el movimiento al socialismo, quien tiene mayoría en el Senado, de los 36 senadores tiene 25, y en la Cámara de Diputados, de los 130 diputados tiene 88, ¿cómo es eso que se juramentó una señora? Evo sigue siendo el presidente constitucional. Primero, la coacción y el hostigamiento, ya ese acto está viciado de nulidad. Segundo, la renuncia en caso de que no haya habido hostigamiento, en caso de que no haya existido coacción, le correspondía a la Cámara entonces aplicar lo que establece la Constitución en el artículo 161, que es admitir o negar la renuncia del presidente o presidente de Estado y del vicepresidente. Esa renuncia no se admitió ni se negó. Evo Morales, a la luz
de la doctrina constitucional boliviana sigue siendo el presidente de Bolivia. En ese sentido, lo que procede es que se le dé una estricta aplicación a lo que establece la doctrina jurídica internacional en lo atinente a la ilegalidad de los actos administrativos. Y establece la doctrina que la violación del principio de legalidad administrativa por una autoridad vicia de ilegalidad todo acto administrativo que de ella emana. El gobierno instalado en Bolivia es producto de un golpe de Estado, por lo tanto es ilegal y por lo tanto quien ostente el cargo producto de tales designaciones está usurpando poder y está funciones y está usurpando autoridad. Esos usurpadores pudieran hacer lo que les da la gana, nombrar ministros, nombrar funcionarios, establecer convenios internacionales, pero está viciado de ilegalidad, son nulos. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Pero además dicen que esta señora es transitoria, la vicepresidenta interino, y ella va a convocar a elecciones. El artículo 158 de la Constitución de Bolivia establece lo siguiente: son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley, numeral 4, elegir a 6 de los miembros del órgano electoral plurinacional por 2/3 de sus miembros presentes. Es decir, si ellos tienen 52, 2/3 es 91. ¿Cómo es eso que van a convocar a unas elecciones libres y transparentes si ni siquiera tienen la mayoría para tomar esa decisión? Ante esa coyuntura, ante esa ilegalidad, ante esa violación flagrante a la Constitución, bueno, vuelve a meter las manos la OEA y emite un comunicado. Vean el comunicado de la OEA, lo que establece la OEA en su comunicado, un comunicado que de verdad es aborrecible y deleznable. Dice en el tercer párrafo: en este sentido, la Secretaría General solicita a que en forma urgente se reúna la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia a los efectos de asegurar el funcionamiento institucional y nombrar nuevas autoridades electorales que garanticen un nuevo proceso electoral. Oigan, la OEA en el comunicado lo que le está pidiendo a los diputados y senadores del MAS es que se incorporen para legalizar el golpe de Estado. Vean quién está al frente de los golpes de Estado. Nosotros siempre le hemos dicho, los Estados Unidos siempre estuvieron detrás de los golpes de Estado en el mundo y en América Latina. Ahora se quitan la careta y se ponen al frente de los golpes de Estado, a robarle la esperanza a los pobres, a los humildes, a los indígenas. Nosotros sabemos la estabilidad política, la estabilidad social, la estabilidad económica que generó Evo Morales al pueblo boliviano. Tenía razón Galeano, y con ello vamos a una pausa, pero antes de ir a la pausa, yo les informo que luego de la pausa estaré conversando con la doctora Aloa Núñez, ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, donde vamos a profundizar en este tema. Y dejo este segmento con Eduardo Galeano. Establece: vinieron ellos, tenían la Biblia y nosotros tenemos la tierra. Y nos dijeron: cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Así llegaron estos sátrapas, estos delincuentes, estos fascistas. Primero el Camacho, con una Biblia en la mano, después de masacrar un pueblo, asesinarlo, violar mujeres, quemar viviendas, torturar niños y niñas, y ahora esta otra sátrapa, senadora, también cuando llega al palacio, llega con la Biblia. Yo no digo que no recen,
pero no cierren los dos ojos, dejen uno abierto porque el enemigo no descansa. Vamos a la pausa. Seguimos con su programa Desenlaces, programa de análisis sociopolítico, y en este segmento voy a conversar con la camarada Aloa Núñez. Bienvenida, camarada ministro. Gracias, vicepresidente. Lideresa de los pueblos indígenas, mujer revolucionaria, comprometida con las luchas, no solo del pueblo venezolano, sino con la reivindicación de los pueblos ancestrales. Ante este artero golpe de Estado, ministra, que le da el imperialismo norteamericano y el fascismo con rostro de Biblia a la esperanza del 62,5% de la población boliviana, el golpe de Estado que le da Evo Morales, ¿cuál es el análisis que hacen los pueblos indígenas del mundo y venezolano? Porque usted forma parte de una red mundial de pueblos originarios. Así es, bueno, no, primero que nada un saludo solidario, revolucionario a todo el pueblo de Venezuela que nos ve a través de TV y mucho más allá, ¿no? Yo creo que es bien importante la presencia que han tenido los pueblos y comunidades indígenas en las calles de Bolivia y en todo el mundo, donde hemos recibido diferentes pronunciamientos, apoyos al presidente Evo Morales y rechazo al golpe de Estado. Primero que nada sentimos una gran indignación, ¿no? Por todo cómo nos han querido volver a esos 500 años. Usted lo decía ahorita en el primer segmento, de cómo entraron con la Biblia, ¿no? Cómo nos pretenden manipular, engañar con un Cristo. Nosotros queremos la Biblia. La queremos. El Cristo de los pobres. Creemos en un ser supremo. El de la teología de la deliberación. Así es, en ese en el que cree y protege a los pobres, no en el que va y los mata, ¿no? Y ese es definitivamente el fascismo que está disfrazado con una Biblia que pretende engañar y manipular al pueblo boliviano. Pero ahí hay un pueblo consciente, es el pueblo que está en las calles ahora defendiendo la constitucionalidad, defendiendo sus derechos, defendiendo sus voluntades, porque además es la decisión del pueblo quien llevó a Evo a la presidencia, quien lo ratificó en la presidencia de la República. Todos estos hechos van en contra de ese pueblo boliviano, en contra de esa gran mayoría que salió a las calles a votar, a ese pueblo que día a día ha estado trabajando, que día a día ha sacado al pueblo boliviano adelante y que hoy lo están desconociendo. Vemos definitivamente un hecho de racismo total. Ahí vemos la cara verdadera de esos fascistas que lo que van en contra del pobre, del más humilde, porque un indígena no puede ser presidente. Dice, ministra, que nos retrocedimos 500 años porque esto representa una reedición de la época de la conquista, cuando no pudieron con la espada, llegaron los jesuitas, los franciscanos, con una Biblia a catequizar los indios y enseñarle el camino supuesto, el camino de Dios, que era dejarnos robar nuestras riquezas. Así es, efectivamente. Bien, quieren devolvernos a ese yugo, lamentablemente, hoy disfrazado, ya no español. ¿Por qué ese odio, Aloa? No hay una... ¿Por qué la derecha odia tanto a los indígenas? No hay un respeto, no hay un reconocimiento, nunca lo ha habido. Solamente con gobiernos progresistas, solamente el comandante Chávez lo logró aquí en Venezuela, Evo Morales llegó a ser presidente. Pero en Bolivia la mayoría de la población es indígena. Bueno, pero por eso es el rechazo total de esa minoría, porque es que la misma colonización nos llevó y nos quería meter en la cabeza, y nos metió en la cabeza en muchas partes, de que había que tener un grupo rico que era el que tenía que dominar al pueblo. Hollywood, las películas de los
soldados norteamericanos matando a los indios porque eran malos, Así a los Sioux bueno, y a los Apaches. Exactamente, porque no éramos capaces de manejar ni de dirigir a nadie, salvajes. porque éramos unos salvajes, porque éramos unos sin letra, porque no teníamos ningún tipo de educación, no teníamos la capacidad, pero eso totalmente quedó desfasado y quedó comprobado de que no es así. Cuando tenemos un presidente Evo que, bueno, llevó a los mejores niveles económicos a Bolivia. ¿Me A entiendes? indígenas y no indígenas. A indígenas y no indígenas. Ahí hizo un gobierno para todas y todos. Y eso es lo que no le perdona esa derecha, que hizo un gobierno donde le dio la participación a esa mayoría que era totalmente discriminada, que era totalmente abandonada, que no tenía ningún tipo de participación. Pero es una conducta, Aloa, que no es nueva en Bolivia. Tú sabes, y hermanos venezolanos, que aquí en Venezuela recibíamos muchachos bolivianos a formarse en nuestras escuelas militares. Bolivia no tenía escuela militar y se formaban en Venezuela, y unos cadetes de la Naval que se graduaron como oficiales cuando llegaron a Bolivia, no los recibieron como oficiales, sino que le dieron el grado de sargento, porque un indígena no podía ser oficial de la Marina boliviana. Los odiaban, los discriminaban. Claro. Y los siguen discriminando. Es así, es que no podían, usted sabe, eliminar las castas de la Fuerza Armada ya, pues no podía mezclarse jamás con los indígenas. Eso es parte de ese odio racista que hay hacia la población indígena, falta de reconocimiento. Y lo peor es que, y es muy triste, yo aquí tengo la huipala, ¿verdad? Es muy triste. ¿Qué representa la huipala? Mira, la huipala es primero la unidad dentro de la diversidad, dentro de las diferentes regiones y pueblos indígenas que existen en Bolivia, especialmente los pueblos andinos. Es una bandera que además la ha asumido y es del pueblo aymara, que representa esa unidad, esa diversidad, ese equilibrio que existe entre la madre naturaleza y que nos dio el origen a todas y todos. ¿Por qué la derecha reaccionaria boliviana la odia, la rechaza Bueno, tanto? porque es un símbolo de los pueblos y comunidades indígenas, de esa unidad que hace fortaleza al pueblo indígena. Y bueno, y es muy triste, vicepresidente, que uno pueda ver a una persona con rasgos indígenas que pretende engañarse y disfrazarse, no sé, de blanco, sin ningún tipo de discriminación, pero que yo no sé si es que no se ve en un espejo y viene y se corta la huipala de su uniforme, se quita y queman la huipala de su uniforme y no se ven los rostros, los rasgos que vienen de los indígenas. Hay un video de la usurpadora, de la autoproclamada, si lo tenemos, por favor, cómo se expresaba ella en el momento que el presidente Evo Morales informó que la huipala iba a formar parte de los símbolos. Oigan, y es bueno aclararlo, no suplanta la bandera nacional. La bandera nacional de Bolivia sigue siendo lo mismo, porque manipulan. Así es. Ellos dicen que es que le quitaron la bandera de Bolivia es la misma. Vamos a ver este video, ministra, para compartirlo con todos los venezolanos y venezolanas. A nosotros nos van a tener que preguntar si ustedes quieren que pertenezcamos a ese país que pretenden refundar, porque tengan la seguridad que en mi región nosotros no queremos ser el collasuyo, no queremos una bandera como la huipala, queremos ser siempre Bolivia, queremos la bandera rojo, amarillo y verde con la que nacimos como país y así queremos morir. Presidente, si no nos escucha, pues de aquí nosotros vamos a salir muertas, pero no con una constitución que pretende redactar. Siempre ha hablado muy mal de los indígenas, una racista totalmente. El comandante de la policía también tiene sangre indígena y es arrastradito, ¿verdad? Totalmente, arrastrado al imperio, arrastrado a los intereses de la oligarquía boliviana. Así son los indignos. Así son los indignos. Eso perdieron la dignidad, da vergüenza, abajo pueden perder totalmente, todo. da vergüenza que tenga estos rasgos indígenas. Nosotros nos da vergüenza que tenga rasgos indígenas y que tome ese tipo de comportamiento, que va en contra de la verdadera identidad del pueblo boliviano. Y eso es lo que también desconoce esa señora Áñez, que es la misma que escribió en diferentes Twitter que no quería a los indígenas, que los indígenas tenían que estar en el plano trabajando la tierra, pero no podían estar esclavos, en el gobierno, esclavos, porque ese es el pensamiento de ellos, de esa que derecha. son los amos. Así es. Ahora llegó una catirita al palacio. Ahora ya sí puede gobernar, ahora ya sí tiene el respeto de esa Fuerza Armada que está también lamentablemente pisoteando la verdadera identidad y la Constitución de la República Plurinacional de Bolivia. Ministra, que la Fuerza Armada boliviana no es de extracción popular, pero además, como lo dije anteriormente, como ya no hay escuela militar, ellos a través de intercambios se formaban
en distintas escuelas militares del Cono Sur. La gran mayoría de ellos se formó en Chile, en el Chile de Pinochet. De ahí vienen esta gente. Bueno, ahí vemos el reflejo, ¿no?, de ese comportamiento y de cómo han salido a las calles ahora a golpear, a asesinar, a maltratar, a asediar a todo el pueblo boliviano. ¿Se va a dejar intimidar el pueblo boliviano? No se va a dejar, está en las calles. El pueblo está en la calle y el pueblo boliviano, el pueblo andino, el pueblo indígena es contundente. Cuando se va a la calle, se mantiene en las calles y hace hasta que consiga su objetivo. Lo hemos logrado. Vimos cómo pusieron preso a Evo en un momento y esa marcha jamás dejó de continuar porque tenía que lograr los objetivos y lo lograron. Y ahí tienen al presidente Evo Morales. Y por eso es que está el pueblo defendiendo y por eso es que el pueblo está exigiendo que se respete la elección y que se respete la decisión de la mayoría del pueblo boliviano. ¿Va a poder la boliviano. el fascismo y el imperialismo con la voluntad indómita de los indígenas bolivianos? Los tendrán que matar a todos, porque el pueblo está resistiendo, el pueblo va a resistir, el pueblo está en la calle. Tendrán que asesinar a todos los bolivianos, a todos los indígenas, a Aymara, a todos los indígenas que están allí en la calle defendiendo su derecho, defendiendo lo que ellos han decidido por mayoría. Porque es que no lo pueden lograr de otra manera, sino maltratando, asesinando, porque eso es a lo que están acostumbrados. Lamentablemente, usted lo ha dicho, vienen de esa escuela, vienen de la escuela de Pinochet, de esa escuela de Chile, que lo que tienen es que ir contra el pueblo. Y lo vemos también en Chile. El mismo comandante en jefe de la Fuerza Armada que le dijo a su presidente constitucional Evo Morales que no iban a salir a reprimir el pueblo, ahora está reprimiendo el pueblo. ¿Qué esperan los movimientos indígenas? Vamos a una pausa y al regreso quiero escuchar sus comentarios al respecto. Continuamos con su programa de análisis sociopolítico. Ministra, dejamos una pregunta al aire y es atinente a la conducta asumida tanto por el comandante de la policía como por el comandante en jefe de la Fuerza Armada, que le dijeron al presidente constitucional que ellos no iban a reprimir al pueblo y que ahora, después que se autoproclamó esta señora, yo le diría la desteñida, esta desteñida ahí, después que se autoproclamó, ahora resulta que ellos quieren salir a la calle, tanto la policía como la Fuerza Armada, a masacrar ese pueblo. ¿Van a intimidar a ese pueblo o este pueblo se va a rajar, el pueblo se va a rendir? ¿Qué le espera a los indígenas bolivianos? No, mira, ahí vemos definitivamente el fascismo en pleno, ¿no? Vemos cómo para quizás presionar al presidente Evo, dijeron que ellos no iban a hacer ningún tipo de acciones militares contra el pueblo boliviano y resulta que fue todo lo contrario. El presidente, incluso por eso es que renuncia, pues porque él quiere proteger al pueblo boliviano. Lo que no hizo Piñera. Lo que no hizo Piñera, exactamente. Evo renuncia para evitar un baño de sangre al pueblo. Piñera lleva a su pueblo un baño de sangre para él no renunciar. Así es, bueno, y vemos la calidad humana del presidente Evo Morales. Eso, ¿no?, lo sabe la derecha. Y así trabajaron con nuestro amado comandante Chávez el 11 de abril, pues sabían que él no iba a permitir un baño de sangre. Así es. Bueno, pero sabemos que esa no es la forma de actuar de ellos. No podemos reblandecernos ante la derecha. No podemos, porque ahí vemos entonces las acciones definitivamente que tomó entonces ahora la policía. Tenemos que ser como Guaycaipuro, si nos toca morir, morimos. Morimos. Restiados. Sí, restiados, es así. Estamos claros con eso, ¿no? Estamos claros. Primero está la patria. Primero está este proceso, porque si por algo que hemos luchado y por lo que le seguimos luchando, es porque sabemos que aquí es donde tenemos participación y es donde tenemos voz. En este golpe de Estado hay un aditivo nuevo y es el chantaje a través de el hostigamiento a la familia. Nosotros debemos prepararnos para ello. Así es. Porque el fascismo no es que es en Bolivia. Ellos dicen, ministra, que con Bolivia se abre una oportunidad en Venezuela y convocan a la marcha del 16.
Bueno, que sigan contando. Aquí hay un pueblo. El pueblo venezolano es un pueblo que está en la calle permanentemente. Es un pueblo activo, un pueblo feliz, un pueblo que sale a todas las manifestaciones con alegría, con mucho amor. Pero el pueblo boliviano estaba feliz. Pero el pueblo venezolano es un pueblo que es aguerrido y así lo está demostrado también el pueblo boliviano. Ahí está en las calles. Allí están las calles y también están nuestros líderes aquí en Venezuela. Aquí nosotros no estamos jugando. Aquí nosotros estamos dispuestos a dar la vida si es necesario. No, pero había la buena voluntad que dio el presidente Evo Morales de creer en esa derecha y de que no iba a maltratar al pueblo, y él prefirió mejor evitar cualquier situación violenta y derramamiento de sangre. Pero ahí vemos el comportamiento de la derecha y nosotros tenemos que reflejarnos en eso. Nosotros tenemos que ver y evaluar lo que está pasando allá y también nosotros actuar al respecto. Nuestro amado comandante Chávez, con esa visión profética, previó todos los escenarios. Y primero, que la Fuerza Armada venezolana no es la Fuerza Armada boliviana. La extracción de la Fuerza Armada venezolana es eminentemente popular. La savia que nutre a la Fuerza Armada es el pueblo venezolano. Por lo tanto, la Fuerza Armada es pueblo en armas. Así es. Pero los enemigos históricos, los procesos de liberación nacional de nuestro pueblo, no cesan en su afán de querer darle en el oído a ellos, a su familia, para que se volteen. Y se han volteado algunos, pero Chávez lo previó. ¿Tú sabes qué hizo Chávez? Creó la milicia. Así es. Oigan, no va a pasar, pero si se volteara la Fuerza Armada, pasar al compañero presidente Maduro, pasara lo mismo que pasó con Evo, tenemos casi 3 millones de milicianos en armas. Prepárense, escuálido, prepárate, imperialismo. ¿Sabes por qué? Porque no solo para la paz interior de la República, no solo para el mantenimiento del orden interno. Esos 3 millones sirven para nosotros garantizar nuestra soberanía. Así es. Escucha estos daticos. 2 daticos les voy a dar a los escuálidos que creen que tienen una oportunidad. El primero, tenemos nada más en la milicia, sin contar los cuerpos regulares de los 4 componentes de la Fuerza Armada, 15.000 tiradores expertos de IGLA. IGLA es un misil tierra-aire que derriba cualquier avión y lo opera un solo hombre. No tiene los Estados Unidos completos, Colombia, Brasil, Chile, Ecuador y cualquier país de América Latina, 15.000 aeronaves. Nos van a sobrar islas para tumbarle los aviones. Pero además, la milicia tiene, óyeme esto, 12.000 francotiradores, tiradores expertos, con un fusil que se llama Dragunov. Ese fusil es infalible. Si esos 12.000, cada uno dispara 4 tiritos al día, 2 en la mañana y 2 en la tarde, porque están tranquilitos, son 48.000 enemigos que vamos a batir. Compañero Diosdado Cabello siempre dice, van a entrar paracos, mercenarios. Bolton aparecía 5.000, manda esos 5.000 para volverte los reverga. A los 5.000, a todos los que manden. Óyeme lo que te voy a decir. 48.000, Diosdado dice, van a entrar, pero no sabemos cómo vamos a salir. Yo le digo, camarada Diosdado, sí sé cómo van a salir, vivos no van a salir de aquí. Así es. Aquí definitivamente nosotros tenemos una gran fortaleza, que es la Unión Cívico-Militar. Y tenemos además a todo nuestro pueblo, a todas nuestras comunidades organizadas. La milicia. Así es, a eso voy. Ahí tenemos en todas las comunidades, en todos los pueblos, hasta en las comunidades indígenas tenemos a la milicia organizada, preparada para defender el territorio, para defender la soberanía. Que no crean que se van a meter por ninguna parte, ahí estaremos esperándolos y ahí estamos organizados. Ya tenemos preparado el escudo territorial de defensa indígena. Lo tenemos preparado. Y ustedes, ¿cuándo se instala? Bueno, cuando usted diga vamos para allá y lo instalamos. Lo podemos hacer en La Guajira, lo podemos hacer en Santa Elena, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo y preparamos a todos nuestros milicianos, milicianas que están preparados y los tenemos allá en toda la frontera para que podamos. Que no crea el imperialismo, ministra, dígale que es que ellos van a salir con cerbatanas, arcos y flechas, con fusil, con cañón, con misiles, con tanques, es que vamos. Déjenlos que piensen eso, sí, para que se sorprendan, claro, dejemos algo a la imaginación de ellos, pero se sorprenderán, porque ahí está el pueblo bien organizado, preparado, está en entrenamiento, ahí lo tenemos todo como tiene que ser, organizado. Y en mi territorio, también, el Delta Macuro. Bueno, ahí saldremos en todas las canoas, en todas las lanchas a defender el territorio como siempre lo hemos defendido. Estamos preparados. Una ametralladora .50 cada canoa, imagínate. Esos ríos, esos caños preñados de canoa con .50. ¿Dónde se van a meter los invasores? Bueno, y cuando digo invasores, el venezolano que se preste al servicio del ejército invasor es invasor también.
Así es. Nosotros somos un pueblo de paz. Seremos implacables. Pero en el combate. Somos implacables en el combate. ¿Por qué hemos resistido tantos años? ¿Por qué los pueblos indígenas han resistido? No ha sido por tonto, ha sido porque hemos estado organizados, hemos estado preparados. Y ahora, con toda la preparación y formación que nos dio el comandante Chávez, más aún. El presidente fortaleciendo, Nicolás Maduro fortaleciendo cada vez más la milicia bolivariana, ahí estamos también nosotros metidos. Porque sabemos que la única opción que tenemos nosotros para vivir en este mundo es con la revolución bolivariana, porque es la única que nos ha dado participación, que nos ha dado voz, nos ha dado derecho. Por eso es que estamos resteados con la revolución y con este proceso. Tú sabes que participación, voz, derecho y beneficio, sin ideología, sin doctrina y sin organización, en cualquier momento se cae. Lenin decía, organizar y formar para movilizar. ¿Cómo estamos nosotros en el ámbito ideológico? A la derecha no le gusta, estamos ideologizando. Sí, estamos ideologizando. Así es, nosotros tenemos una... Mira, el primer formador que teníamos era el comandante Chávez, que en su aló presidente y en todos los programas que tenía era una formación precisa, clara y plena de dónde estábamos, hacia dónde vamos y con quién estamos luchando, contra quién estamos luchando. El pueblo indígena está consciente y por eso usted ve que en la mayoría de los centros electorales gana la revolución bolivariana, de los centros electorales indígenas. Por eso es que vemos que la mayoría de esas alcaldías son de la revolución bolivariana. Ahí está un pueblo que está organizado, que está estudiado, que está además claro hacia dónde tiene que ir y qué tiene que hacer. Allí nosotros no estamos guabinosos, ahí no estamos ni pensando, ¿Usted sabemos está qué alistada vamos en la a hacer. milicia? Estoy alistada en la milicia. ¿Se ha entrenado? Claro que he entrenado, Pega, dispara. claro que disparo. ¿Y enemigo que se le aparezca, ministra? Bueno, ya va a ver lo que viene, ya va a saber lo que le va a pasar. Yo estoy preparada, usted sabe. Nosotros tenemos entrenamiento porque así lo hemos recibido. Nos hemos ido a formar, yo tengo mi fusil, tengo mi armamento también guardadito por cualquier cosa, porque aquí no hay aquí no estamos nosotros jugando metras ni nada por el estilo. Estamos dispuestos a defender es el este imperialismo, territorio. el más cruel, el más genocida, el mejor armado, el más criminal y que más gobierno ha tumbado. ¿Cómo quedamos ahí? No, nosotros seguimos combatiendo. Mire, ahí no tenga usted duda de eso. Ahí hay y yo no quiero hablar solamente por Aloa Núñez, ¿no? Quiero hablar por todo ese pueblo indígena que nos hemos organizado, que estamos unificados en ese gran movimiento para combatir y para defender este proceso. No vamos a temblar ante nadie, porque, y lo vuelvo a repetir, si hay algo de lo que estamos claros es que esto es lo que queremos, este es el proyecto que estamos defendiendo. Y pase lo que pase, nosotros venceremos. Venceremos. Gracias, ministra, patria. Muy buena conversación. Vamos a una pausa y al regreso venimos con los desenlaces. Gracias. Gracias a ustedes. En la fase final de su programa vamos ahora con los desenlaces de esta semana. Vamos a evaluar en este segmento el comportamiento de la derecha reaccionaria internacional y los apoyos y solidaridad que ha recibido tanto el pueblo boliviano como el presidente constitucional de Bolivia, Evo Morales. Es así como el expresidente del país que produce la mayor cantidad de droga en este planeta, Colombia, Andrés Pastrana, emite un Twitter y en el Twitter establece lo siguiente. Le dice a Evo Morales: hoy sí que recuerdo las palabras del expresidente Mariano Ospina Pérez, un expresidente colombiano. En momentos de dificultades, oigan el consejo que le da a Evo
más vale un presidente muerto que un presidente fugitivo. ¿Qué le está diciendo Pastrana a Evo Morales? Déjate matar. Qué irresponsable. Porque ellos reconocen el liderazgo de Evo. Ellos reconocen que Evo no ha perdido elecciones. Ellos reconocen que Evo ganó las elecciones del 20 de octubre. Ellos reconocen que si Evo participa en 100.000 elecciones, Evo les va a ganar. Claro, la derecha no reconoce los resultados electorales cuando ellos pierden. Cuando ellos ganan, únicamente reconocen. Cuando pierden, cantan fraude e inician sus planes de desestabilización. Qué irresponsable este señor Pastrana. Como entendemos ya cómo Colombia está así, porque ha tenido presidentes crápulas de esta calaña. Pero también el presidente de los Estados Unidos se envalentona. Y envalentonado, este señor viene y emite un Twitter. Oigan lo que pone en su Twitter Donald Trump. Establece: Trump amenaza a Venezuela y Nicaragua tras el golpe con Bolivia. Él dice que después de Bolivia, ahora van por Venezuela y por Nicaragua. Yo quisiera que los asesores de Trump escuchen la entrevista anterior con una mujer valiente, corajuda, como la ministra de Pueblos Indígenas, y cuál es su percepción de nuestros pueblos originarios y de todo el pueblo venezolano para estar prestos en la defensa territorial de nuestra patria y de esta esperanza. Nosotros estamos preparados para cualquier escenario. Nosotros estamos entrenados y adestrados para cualquier escenario. Somos hombres de paz. Hay mujeres de paz en este país. Esta revolución garantiza la paz, pero la paz a veces hay que pelearla, a veces hay que batallarla y hay que ganársela en combate. Pero no solo la derecha reaccionaria lanzó cohetes por la defenestración con ese vil y artero golpe de Estado a Evo Morales. Nuestro compañero presidente Nicolás Maduro envió un Twitter de solidaridad al gobierno de Bolivia. El compañero presidente Nicolás Maduro estableció: condenamos categóricamente el golpe de Estado consumado contra el hermano presidente Evo es pueblo. Los movimientos sociales y políticos del mundo nos declaramos en movilización para exigir la preservación de la vida de los pueblos originarios bolivarianos víctimas del racismo. Y además de ello, le agregamos a lo que dice nuestro compañero presidente Maduro, y para exigir el retorno de Evo Morales, quien es el presidente constitucional de Bolivia. Además de ello, el presidente de México también emitió un Twitter de solidaridad con el hermano pueblo boliviano. El gobierno de México, de conformidad a nuestra tradición diplomática, concedemos asilo político al presidente Evo es pueblo por razones humanitarias. Y concluye diciendo: hoy Latinoamérica es testigo de violentas rupturas del orden constitucional. Reconoce el gobierno mexicano que hubo una ruptura constitucional en Bolivia y es necesario proteger las vidas de las autoridades democráticamente electas. Es por ello que el gobierno de México le otorga el asilo político a Evo Morales y a un grupo de altos funcionarios. Hay que protegerlo. No lo que dice el sátrapa de Pastrana, perdón, de que tiene que inmolarse, no. Mientras Evo esté vivo, él puede volver a seguir siendo gobierno en Bolivia. Pero también el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, repudió el golpe de Estado y emitió en su cuenta Twitter lo siguiente: golpe al corazón de la democracia y de los pueblos de nuestra América, en Bolivia, cómo y quiénes se articularon versus único gobierno boliviano que hizo obra por los humildes. Se quebró la legalidad y se debe velar por la integridad física de Evo, otros líderes y pueblo boliviano. Además de velar por la integridad física de Evo, de otros líderes y del pueblo boliviano,
debemos seguir levantando nuestras voces para que Evo retorne, para que retorne a Bolivia la legalidad, la constitucionalidad, el Estado de Derecho, el orden y se retorne a la democracia. Ya explicamos en el análisis de coyuntura toda la ilegalidad a la luz de la doctrina jurídica internacional y de la doctrina constitucional boliviana, como ese gobierno es írrito y todos sus actos por ende también. La vicepresidenta electa y 2 veces presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, expresó en su cuenta Twitter: en Chile, masivas movilizaciones durante semanas piden la renuncia del presidente neoliberal Sebastián Piñera y las Fuerzas Armadas y policiales reprimen brutalmente. Lo de Bolivia se llama golpe de Estado. Establecemos con Cristina y repetimos lo que hemos dicho. En Chile, Piñera, para aferrarse al poder, masacra y somete un baño de sangre a su pueblo. Evo se inmola para no someter a un baño de sangre a su pueblo, pero más temprano que tarde volverá. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, al respecto expresó: el golpe de Estado en Bolivia es un atentado contra todas las democracias del mundo. No se benefician los bolivianos con la violencia, se benefician los Estados Unidos, la OEA y los gobiernos de derecha, cómplices de lo ocurrido, incapaces de convivir con una Bolivia justa, educada y soberana. Adolfo Pérez Esquivel denuncia y le quita la careta al imperialismo, a la OEA, al cartel de Lima y a los gobiernos de derecha que avalan esa felonía. Pero también dirigentes de Europa, como el diputado Pablo Iglesias de España, expresaron en su cuenta Twitter: golpe de Estado en Bolivia, vergonzoso que haya medios que digan que el ejército hace dimitir al presidente. En los últimos 14 años Bolivia ha mejorado todos sus indicadores sociales y económicos. Todo nuestro apoyo al pueblo boliviano y a Evo Morales. Entendamos que no es un problema de indicadores económicos, no es un problema de fortalecimiento de la vida armónica de los pueblos. La derecha reaccionaria no derroca gobiernos porque está en favor de los pobres y los humildes, al contrario. Mientras más se ayude a los pobres, más odio se le despierta. Lula lo dijo cuando lo encarcelaron: nunca pensé que poner un plato de comida en la mesa de un pobre iba a generar tanto odio. Ahí está el odio de la derecha y después llegan con una Biblia para convencer no sé a quién, igualito a estos cardenales venezolanos. Llegan con su sotana a bendecir golpes de Estado. Llegan con su sotana a felicitar a los que queman seres humanos vivos. Llegan con su sotana a felicitar a los que colocan un dron para matar al presidente de la República, a todo el gobierno nacional y a miles de personas. Los felicitan y después también con su misma sotana ponen su carita de aflicción para pedir entonces que los liberen, aduciendo que se están reprimiendo la democracia, la libertad y que son presos políticos. Fariseos, hipócritas, diría la Biblia, y lo expresaba siempre nuestro amado comandante Chávez. Y el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, emitió lo siguiente. Aquí tenemos, antes de Alberto Fernández, aquí está Alberto Fernández, un Twitter donde expresaba: se ha consumado un golpe de Estado producto del accionar conjunto de civiles violentos, el personal policial autoacuartelado y la pasividad del ejército. Es un golpe perpetrado contra el presidente Evo Morales, que había convocado a un nuevo proceso electoral. Ahí está la respuesta del presidente electo. Y ante la acción de la felonía, ante el descaro de las acciones de la derecha reaccionaria, ¿qué debemos hacer los pueblos? Debemos entender de una vez por todas que el fascismo no podemos admitirlo como una opción política. Y el que tenga dudas si debemos convivir con el fascismo, les dejo para concluir su programa por el día de hoy un extracto de lo que dijo Jean-Paul Sartre.
Al fascismo se le destruye. El diálogo no es para las bestias. Buenas tardes. What?